Allí está el texto de Reza Negarestani, que es fundamental. Y luego finaliza con la fenomenología alien de Ian Boxt. Ya con la mención de estos nombres queda claro que, ven ustedes, el realismo especulativo tiene una característica o dos que son interesantes y propias de esta época. La primera justamente es un movimiento de diversidad geográfica, que sí podemos decir que tiene un cierto centro de atracción en París, y es innegable que la figura de Meillassoux en ese punto resulta una especie de sol, digamos, alrededor del cual giran, digamos, otros nombres. Y por otro lado incorpora a la filosofía, diríamos, el cercano oriente, que hasta este momento no estaba demasiado presente. Sí, en el siglo XX la filosofía desde luego incorporó el lejano oriente, China desde luego, la India, pero no así el cercano oriente. Acá vamos a encontrar, ya sea de manera directa, filósofos como Negarestani, que es un iraní, hasta filósofos que han trabajado, digamos, en Oriente cercano, como es el caso de Harman, que trabajó y sigue trabajando en el Cairo, porque de cierta forma el movimiento siempre comenzó, digamos, como una apuesta desde los márgenes institucionales de la filosofía tradicional, y por cierto desde los márgenes también, digamos, de la geografía, de la geografía mundial, pero de la geopolítica, pero también de la geografía académica. Por cierto, eso fue posible sin duda por la vinculación inicial, fuertemente ligada a la transmisión a través de los medios propios de Internet. En su momento el blog, hoy en día otros, pero la transmisión a través de las redes de Internet ha sido fundamental. Algo que Brasil, como van a ver si leen la entrevista, él lamenta enormemente y digamos, castiga profundamente, pero del que se benefició también de manera preferencial. Por tanto, esas características son muy propias efectivamente de la época en que surge, y el medio de su transmisibilidad resulta fundamental para también comprender cómo pudo expandirse con una rapidez, digamos, notable, y desde puntos de generación diversos, algo que no resulta necesariamente común para nada en la historia de la filosofía. Y justamente todos estos autores y todos estos pensadores tan diversos entre sí tienen un rasgo en común, que me voy a limitar a terminar con eso, dos cosas para evocar algo del pasado que se hace, vuelve en el presente. La primera cuestión que decía siempre, y me gusta recordar, un filósofo que a mí me gusta mucho, que es Walter Benjamin. Él escribe en el año 1917 un texto que justamente no publicó en vida, que se llama Sobre el programa de la filosofía venidera. Y eso da esperanza, como diría ahí Roberto, las cosas se leen después. Efectivamente, Benjamin este texto no lo publica en vida, pero mucho tiempo después resultó un texto que ahora leemos. Y ese texto establece ya en 1917, es decir, 10 años antes de Ser y Tiempo de Heidegger, establece que la filosofía venidera, cual sea la forma que tenga, tendrá que confrontarse con el sistema kantiano. Y efectivamente es lo que ocurre 100 años después de una manera especial en digamos, en este conjunto que llamamos realismo especulativo. Es una confrontación directa con el sistema kantiano. Más favorable, por ejemplo, en el caso de Gabriel, menos favorable en el caso de Meillassoux, como sea, pero es una confrontación con el sistema kantiano. Por lo tanto, ese dictum, ese deseo de Benjamin se realizó. Y por otro lado, y es lo último, con esto termino, produce algo que a mí personalmente me gusta mucho, que es
este movimiento una reactivación del pensamiento metafísico, pero es decir, con eso una reactivación del pensamiento en cuanto tal, que es algo que la filosofía no siempre es sinónimo de pensamiento activo, tiene sus épocas, digamos, de hacer la plancha, algo que ya decía el propio Platón, que es lo último que voy a evocar, justamente la carta séptima, esa carta donde Platón intenta definir un poco qué es la filosofía, y él ahí dice justamente: algunos se autoconvencen de que han aprendido todo de manera suficiente y de que ya no requieren más esfuerzos, ¿no? Y cuando eso ocurre, la filosofía se pone, digamos, a dormir una larga siesta. En buena medida la filosofía institucional durmió una larga siesta dedicándose a la historia de la filosofía, y así la hemos estudiado, digamos, los que pasamos por las aulas institucionales, salvo por supuesto honrosas y conocidas excepciones que no hace falta que las mencione, pero el mainstream ha sido una larga siesta por la historia de la filosofía. No digo que una siesta improductiva, pero ciertamente bastante conformista. El realismo especulativo, si tiene un mérito entre tantos, sin duda es provocar un despertar a la filosofía, una incitación a despertarnos todos, justamente a abandonar la fatiga y ponernos a pensar nuevamente. Pensar que el mundo, todo, digamos, todo nuevamente. Eso me parece ya un mérito enorme, ¿no? Y suficiente como para motivarlos a leer esos textos, ¿sí? Muchas gracias.